¿Qué tal amigos? Soy Daniel de Alitus y en esta ocasión les estoy presentando este video titulado Los 5 casos paranormales más famosos del mundo. Poltergeist es una combinación de dos palabras alemanas, Poltern, hacer ruido, y Geist, espíritu, que significan espíritu ruidoso. El término es comúnmente utilizado para referirse a los fenómenos de fantasmas, a menudo destructores, que pueden encarnizarse contra un lugar o algunas personas. Estos fenómenos llevan reportándose desde principios de la humanidad en la mayoría de las culturas y países, y es ahora, con la era tecnológica, cuando son registrados en imagen, audio o video. En el número 5 está el caso Poltergeist de Enfield. Fue en el verano de 1977 en Enfield, barrio periférico del norte de Londres. Peggy Harper, madre de 4 hijos, divorciada de 40 años, que vive con ellos en una bonita casa adosada del popular barrio obrero de Enfield. En mitad de la citada noche, los gritos de sus hijas Janet y Pet la despiertan entre llantos. Le dicen que su cama ha comenzado a agitarse violentamente. Peggy cree que todo ha sido una pesadilla de alguna de las niñas. Las tranquiliza hasta que se vuelven a dormir y ella hace lo mismo. Al día siguiente, las niñas vuelven a gritar y en esta ocasión le relatan a su madre cómo tras unos fuertes ruidos, una silla que hay en un rincón de la habitación ha comenzado a moverse sola. Peggy sigue sin ver nada extraño en la habitación y para tranquilizar a las niñas se lleva la silla a su cuarto, pero cuando apaga la luz y se dispone a salir del dormitorio de las niñas, ella misma escucha unos fuertes ruidos procedentes del suelo de la habitación. Enciende de nuevo la luz y observa que todo está en orden. Las niñas están en su cama y todos los muebles en su sitio. Vuelve a apagar la luz y los ruidos y unos fuertes golpes comienzan de nuevo a sonar. Al encender de nuevo la luz, contempla asombrada como un enorme baúl que hay contra una pared lateral se ha movido un par de metros. Las niñas continúan en su cama y Peggy comienza a sospechar que lo ocurrido no es cosa de la imaginación de las niñas. Vuelve a poner el baúl en su sitio y apenas se ha girado, el baúl se vuelve a arrastrar solo hasta la posición anterior, esta vez con la luz encendida y ante sus propios ojos. El miedo se apodera al instante de la señora Harper, que sin pensarlo 2 veces saca a sus hijas de la habitación y acude en busca de auxilio con los vecinos de las casas próximas. Un grupo de vecinos registran la casa y el jardín en busca de algún posible intruso que estuviese causando los ruidos que Peggy les ha relatado completamente horrorizada, pero no encuentran a nadie. En cambio, cuando están tranquilizando a Peggy, todos escuchan los golpes que se suceden en cortos intervalos y que provienen del interior de la casa. Acto seguido llaman a la policía, que, en un acta de servicio sorprendente, atestiguarían en declaración escrita cómo una silla se movía inexplicablemente por la casa y cómo se escuchaban los golpes de procedencia desconocida. Los sucesos llegan a la prensa y el diario Daily Mirror envía a un equipo de experimentados reporteros para investigar el caso. Allí, el equipo del diario pudo contemplar los sucesos inexplicables. Una pieza de Lego salió disparada y golpeó en la frente del fotógrafo Graham Morris cuando intentaba tomar una instantánea. El reportero George Follows, viendo que la cosa no era una broma, puso en contacto a Peggy con Maurice Grosse, miembro de la SPR, Sociedad para la Investigación Psíquica. Tras una semana sufriendo todo tipo de poltergeist inexplicables, el 5 de septiembre llega a la casa Grosse y los sucesos se pausan durante los siguientes 3 días hasta que, al comenzar la noche del día 8, se reanudan los raps y los golpes procedentes de la habitación de Janet. El investigador junto a los periodistas subieron las escaleras y al abrir la puerta de la habitación se encontraron a Janet dormida en su cama y a su lado una silla levitando en el aire, a más de medio metro de altura. Al instante la silla bajó hasta su lugar y no se volvió a mover hasta 1 hora más tarde, cuando se volvió a repetir el mismo capítulo. Esta vez el fotógrafo Morris capturó el acontecimiento con su cámara. En ese mismo momento, Grosse y sus acompañantes
Pudieron ver cómo las puertas de los armarios se abrieron solas y cómo un juguete cruzó la estancia de un lado a otro suspendido en el aire. Grouse también notó una brisa fría recorriendo todo su cuerpo. 2 días más tarde, el caso Enfield era portada del Daily Mirror y todos los medios se hicieron eco de la noticia. Incluso ese mismo día, Grouse y la señora Harper participaron en un programa de televisión. Los sucesos continuaron e incluso llegaron a convertirse en algo bastante peligroso para la familia Harper. A los objetos que se movían o desaparecían cambiando de lugar y a las interferencias eléctricas que averiaban los sistemas de grabación de los reporteros se sumaban con el tiempo nuevos episodios como charcos de agua que aparecían sin motivo alguno, los muebles que eran lanzados escaleras abajo o los cajones que salían de sus lugares disparados. Cualquier objeto de la casa era susceptible de salir volando en cualquier momento, con el peligro de encontrarse en su ruta. De vez en cuando brotes de fuego surgían de la nada y del mismo modo se extinguían sin dejar marca alguna de quemaduras. Las cortinas se agitaban como en un vendaval estando todas las ventanas y puertas cerradas. En una ocasión, Janet aseguró que la cortina cercana a su cama se retorció varias veces en espiral para luego enrollarse en su cuello intentando estrangularla. Todo esto ante la presencia de su madre y tras, según contó Janet, sentir una fuerza invisible que la había sacado de la cama y la había arrojado hacia las cortinas. Otro de los fenómenos que solía ocurrir era el cambio en la voz de la pequeña Janet, que contaba con 11 años cuando ocurrieron los sucesos. De su garganta salía a veces una voz áspera y masculina que decía que pertenecía a varias entidades y que solía hablar en lenguaje soez y obsceno. Cuando esto sucedía, la pequeña Janet entraba en una especie de trance. Una de las voces aseguraba pertenecer a un hombre que había muerto en esa casa. Cuando entraba en esos trances, tenían que sujetar fuerte a Janet porque adquirió una fuerza muy inusual en una niña de tan solo 11 años. A veces salía corriendo y se golpeaba la cabeza contra la pared, mientras juraba y maldecía con su verborrea soez. Una noche que se encontraba en muy mal estado, un médico le administró 10 miligramos de Valium, que en condiciones normales es algo excesivo para cualquier niño. Al inyectarle el tranquilizante, pudieron ver cómo salía de ella una suave luz. La acostaron en su cama y todos se quedaron en el salón de la planta baja. A los 40 minutos se escuchó una fuerte explosión que procedía de la habitación de la niña. Cuando abrieron la puerta encontraron que Janet no estaba en la cama. Ella había sido lanzada sobre una cómoda que se hallaba a 3 metros de distancia y permanecía sobre ella, completamente dormida. Esto mismo se volvió a repetir aquella noche 3 veces más. Grouse llegó a comunicarse en varias sesiones con los supuestos entes inteligentes que estaban atormentando a la familia. A las preguntas de Grouse, ellos contestaban con golpes y raps. Un golpe, un sí. 3 golpes, un no. La entidad, que aseguraba haber muerto en la casa, se le preguntó durante cuántos años había vivido ahí, a lo que sonaron 53 golpes. Psiquiatras y doctores locales estudiaron a Janet, que parecía ser el centro de la fenomenología, e incluso se le llegó a realizar estudios laringográficos para descartar que las voces que salían de su garganta no habían sido fabricadas conscientemente por ella misma. Janet pasó 6 semanas en Maudsley Hospital en Londres Sur, donde experimentó pruebas precisas para detectar cualquier anomalía tanto física como mental. Pero no se encontró nada, y durante ese tiempo la actividad poltergeist de la casa cesó completamente. Más tarde volvieron a reanudarse, aunque de un modo más esporádico y menos violento. Grouse pronto se unió a la investigación con el escritor Lyon Playfair, y los dos pasaron los siguientes 2 años estudiando el caso hasta que finalmente los sucesos cesaron por completo. En el número 4 está el caso Poltergeist de Rosenheim. El caso de Poltergeist de Rosenheim fue sin lugar a duda uno de los más famosos del pasado siglo. Corría el año de 1967, cuando en un bufet de abogados de la calle Congress de Rosenheim, en Alemania, comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Bombillas que estallaban, lámparas que se balanceaban solas, teléfonos que realizaban llamadas sin que nadie los tocara.
Todo comenzó con el mal funcionamiento de los teléfonos. Los empleados se quejaban de unos extraños chasquidos que se producían durante las conversaciones, interferencias extrañas que en muchas ocasiones precedían el corte de la línea. En otras ocasiones sonaban todos los teléfonos al unísono y al descolgar no había nadie al otro lado de la línea. Johannes Engelhardt, encargado del despacho, se puso en contacto con Siemens, la compañía que había instalado la central para que arreglara el desperfecto. Durante varias semanas, los técnicos de Siemens revisaron todos los equipos y conexiones sin encontrar desperfecto alguno. Pese a ello, cambiaron toda la instalación. A las pocas semanas, los problemas con las líneas volvieron a producirse de nuevo, acompañado de unas facturas telefónicas desorbitadas. El buffet decidió cambiar de compañía telefónica e instalar junto a la central 2 contadores para registrar todas las conexiones de esta. Los lectores de llamadas comenzaron a registrar marcaciones extrañas a un número de información horaria que sucedían en las primeras horas de la mañana y que sucedieron durante varios meses. En 5 semanas, explicó Herr Adam, dueño del buffet, el número fue marcado entre 500 y 600 veces. Un día fueron 80 veces. Yo estaba furioso con la compañía telefónica. Pensé en fundar una asociación para la protección de usuarios. El 20 de octubre, un fluorescente del despacho sufrió un súbito apagón. Cuando el electricista fue a sustituirlo, comprobó que el tubo se había retorcido sobre sí mismo antes de fundirse. A partir de este punto, los trabajadores del despacho sufrieron una serie de acontecimientos aterradores e inexplicables. Ruidos extraños, de procedencia desconocida, recorrían todo el inmueble. Las luces se apagaban y encendían a su antojo, con bajadas de tensión sin explicación aparente. Pequeños objetos salían volando en el momento más inesperado. Cuadros que giraban sobre sí mismos, cajones que se abrían, portazos, etc. De nuevo, los electricistas revisaron toda la instalación en busca de una explicación para los sucesos. Estos mismos electricistas pudieron ver mientras revisaban la instalación cómo algunos de los tubos fluorescentes giraban y se desenroscaban solos. La desesperación de los abogados fue en aumento, requiriendo la presencia del gerente auxiliar de la empresa estatal alemana de electricidad para que investigase lo que allí ocurría. Se cambiaron cableados y fusibles, se renovaron todas las unidades telefónicas e incluso se cambiaron todos los fluorescentes por bombillas. Herr Adam, que ya sospechaba que ahí había algo más que un problema eléctrico, solicitó la ayuda del prestigioso Dr. Hans Bender, del Instituto de Parapsicología de la Universidad de Friburgo. Bender, junto a un equipo de 40 personas, entre los que había científicos y físicos de distintas especialidades, comenzó a principios de diciembre el estudio del caso. Se instaló un equipo técnico para medir las distintas fluctuaciones de voltaje y los campos magnéticos. También se controlaron los cambios de temperatura y los niveles acústicos e incluso de ultrasonido, y se instaló un controlador más potente para hacer un seguimiento de las llamadas telefónicas. Tras el estudio, el Instituto de la Universidad de Friburgo dictaminó el siguiente informe firmado por el Dr. Hans Bender. 1. Los fenómenos existen. Han sido observados y detectados por los instrumentos de medida. 2. No existen alteraciones magnéticas observadas que produzcan los fenómenos. 3. No se detecta ningún campo electrostático intenso que produjera los fenómenos. 4. Se producen variaciones de tensión que no proceden de alteraciones de la central transformadora. 5. No se registran fuentes ultrasónicas ni infrasónicas. 6. No se detecta ninguna manipulación fraudulenta. 7. Los fenómenos observados desafían las leyes desconocidas. 8. La manifestación de los fenómenos es el resultado de una fuerza aperiódica y de breve duración. 9. Los fenómenos son dinámicos y actúan sobre las masas. 10. Los fenómenos se manifiestan controlados por fuerzas inteligentes. Los fenómenos continuaron durante los siguientes meses, con muebles que se movían de un lado a otro y descargas eléctricas que los trabajadores sufrían cuando entraban en contacto con las máquinas de escribir, etc. La investigación de Hans Bender relacionó, tras la observación constante de la causística, a una joven empleada del buffet con los fenómenos paranormales que ahí sucedían. La empleada, Anne-Marie Schnabel, auxiliar administrativa, siempre se encontraba presente en el despacho cuando se desarrollaba el poltergeist.
La joven realizó distintas pruebas que demostraron que poseía unas capacidades PSI realmente espectaculares. La pobre Anne, que causó de forma inconsciente todos los sucesos, fue despedida y los fenómenos poltergeist cesaron el mismo día en que ella abandonó el despacho en la calle Koenigstraße. En el número 3 está la Biblioteca Willard. La Biblioteca Willard es uno de los pocos lugares embrujados de Estados Unidos que mantiene un registro permanente de las increíbles apariciones y actividad paranormal que se manifiestan dentro de sus muros. Fundada en 1885 y situada en la ciudad de Evansville, es el edificio más antiguo en el estado de Indiana. La arquitectura es gótica con un diseño victoriano, el cual fue diseñado por James y Merritt Reid. Fue construida gracias a Willard Carpenter, conocido en ese entonces como el filántropo excéntrico, el cual quería ser recordado por su generosidad. Por tal motivo, se propuso financiar una nueva clase de universidad en la cual esperaba que se educara solamente a gente pobre sin importar raza o sexo. Pero el proyecto no pudo ser convertido en una realidad. En su lugar, los administradores de la Universidad de Willard fundaron una biblioteca con el dinero donado. Todo empezó en 1937, cuando el vigilante de la biblioteca, dotado con una linterna y su arma reglamentaria, se dirigía a hacer su acostumbrada ronda cuando repentinamente se quedó inmóvil, dejó caer su linterna y se reflejó en su rostro una mirada de asombro y pánico. Lo que estaba viendo era a una señora transparente vestida de pies a cabeza de gris. La pudo observar tan claramente que la describió como una mujer madura con vestido largo como los usados en 1800, zapatos altos, sombrero y velo, todo en color gris. Cuando el cuerpo le respondió, se agachó rápidamente para recoger su linterna y poder ver mejor la aparición ante sus ojos. Mientras el vigilante trataba de mantener la calma, la imagen desapareció y la habitación quedó de nuevo sola, en silencio. A partir de ese día, nunca más volvió a trabajar en la biblioteca de Willard. La aparición, conocida como la Dama de Gris, continuó mostrándose ante diferentes personas y en distintos lugares de la biblioteca. La Dama de Gris fue vista también por un niño de 3 años que había acudido a la biblioteca con su madre para buscar un cuento. Mientras buscaba el cuento en cuestión, se alejó de su madre lo suficiente para volver aterrado a los brazos de ésta, contándole que había visto a una señora de gris flotando. Son muchos los testimonios de trabajadores y usuarios de la librería que aseguran haber visto el fantasma de una mujer gris, que aparece y desaparece y que recorre el edificio. También se asocia un fuerte olor a perfume antes o después de las apariciones de la dama en cuestión, así como una gran disminución de la temperatura. Asociados a la aparición de la Dama de Gris aparecen otra serie de fenómenos inexplicables, como son grifos que se abren solos en los baños, encendido y apagado de luces y puertas que se abren y cierran solas, ante la mirada atónita de los trabajadores y usuarios de la biblioteca. Este fantasma inmediatamente ganó mucha fama y las historias sobre él se multiplicaron. A tal grado llegó su popularidad que en la película Ghostbusters de 1984 se hizo una escena donde los protagonistas se enfrentan al fantasma de una mujer que aparece en una biblioteca. Tantas han sido las apariciones y tantos los testigos que el edificio ha sido objeto de muchos estudios. Actualmente la biblioteca tiene un sistema de cámaras de vigilancia dedicadas única y exclusivamente a la captura de imágenes de la Dama de Gris, las cuales están situadas en la sala de lectura y en el área infantil. Existen muchísimas hipótesis sobre quién es este fantasma, pero la más popular es que la Dama de Gris no es otra que la hija de Willard Carpenter, Louise. Cuenta la historia que Louise demandó a los administradores de la biblioteca diciendo que la decisión de su padre de fundar Willard fue por un problema psicológico y había sido engañado, y que el dinero invertido en la biblioteca le pertenecía. Ella perdió la demanda y todos los derechos económicos sobre la biblioteca. Después de su muerte, su alma volvió a Willard Library a penar por siempre. Algunos dicen que su fantasma vagará hasta que todos los bienes invertidos en la biblioteca sean devueltos a sus descendientes, que vuelvan a manos de los Carpenter. La idea de que Louise Carpenter esté vagando en el edificio fue puesta en duda, ya que las ropas que usa el fantasma corresponden a mucho antes de 1890, la época en que vivió Louise. Sea como fuere, la verdad es que al día de hoy
el fantasma de la Dama de Gris sigue vagando por las estancias de la biblioteca, haciendo las delicias de todos aquellos que aman el misterio. En el número 2 está El exorcismo de Emily Rose. Su nombre real era Anneliese Michel, de origen alemán, quien fuera poseída por 6 demonios, cuya vida se llevaría a la pantalla grande con el film El exorcismo de Emily Rose. Anneliese Michel tenía sueños como todas las niñas de su edad. El suyo era ser maestra. Todo este martirio empezó a mediados de 1968, cuando Anneliese tenía solamente 16 años. Desde esa edad ella comenzó a tener sacudidas que estremecían todo su cuerpo, además de posturas corporales humanamente imposibles. Al ver esto, sus padres la llevaron a la clínica psiquiátrica Würzburg, donde posteriormente le diagnosticarían epilepsia. Su tratamiento duró un largo tiempo sin que llegara a ver algún signo de mejoría. Desde ese momento, Anneliese empieza a tener visiones diabólicas durante sus continuos rezos. Después de varias acciones por parte de Anneliese, como negarse a ingerir alimentos, argumentando que no lo hacía porque los demonios se lo impedían, dormía en un suelo de piedra, comía arañas, moscas, carbón y bebía su propia orina. Gritaba en su casa por horas hasta que escupía sangre, rompía crucifijos, cuadros de Jesucristo, se rasgaba la ropa. En septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Steng, asignó al padre Arnold Resens y al pastor Ernst Alt la orden de llevar a cabo el exorcismo sobre Anneliese Michel. Aproximadamente duraron 10 meses los exorcismos, 1 o 2 sesiones cada semana. Anneliese afirmaba estar poseída por Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann, un deshonrado sacerdote franco del siglo XVI, junto a algunas otras almas malditas. La medianoche del 1 de julio de 1976 murió Anneliese Michel. En el número 1 está la casa de Amityville. No hay ciudad o pueblo que no tenga una casa embrujada, aquella que desde niño miramos con miedo, más que nada porque se trata de un lugar abandonado y en mal estado, sobre el cual pasan una serie de historias que en la mayoría de los casos son inventadas para justificar el por qué nadie las habita. Pero no todas estas casas embrujadas son puro cuento o están deshabitadas. Hay algunas en donde realmente suceden cosas extrañas, aún con gente en su interior. La sede de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Viña del Mar es un ejemplo. Las historias que se cuentan sobre esa casa y la cantidad de incendios sin explicación que registra bomberos ha dado pie para muchas leyendas. También está el conocido fantasma del Palacio Rioja, que se ha dejado ver y sentir en reiteradas oportunidades en los salones en donde funciona el Conservatorio de Música. Pero hay casos en que estas extrañas presencias al interior de una casa han ido más allá de simples apariciones. Uno de los casos más perturbadores que registra la historia es el ocurrido en la localidad de Amityville, en Estados Unidos, donde una familia fue literalmente expulsada de su vivienda por entes de naturaleza desconocida, y hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de volver a habitar esta casa. Los protagonistas del caso, que incluso inspiró una película, nunca quisieron hablar de lo que realmente ocurría en esa casa, hasta que hace algunos años dieron una entrevista a un programa periodístico en Estados Unidos, donde revelaron solo parte de la espeluznante experiencia que les tocó vivir en la casa de Amityville. Esta historia tiene como escenario una casa ubicada en el 112 de Ocean Avenue en Amityville, Nueva York. La madrugada del 15 de noviembre de 1974, el hijo mayor de la familia de Feo, de tan solo 17 años, asesinó a sangre fría a sus padres y hermanos con un rifle, dejando un total de 6 personas muertas.
Los investigadores no tenían ningún indicio que les permitiese sospechar de alguien en concreto, hasta que uno de los detectives que recorría las habitaciones de la casa en busca de alguna pista encontró en la pieza del único superviviente 2 cajas de cartón de balas para un rifle. Las investigaciones comenzaron a arrojar resultados asombrosos, como un robo que el joven habría cometido contra su abuelo y sus extraños cambios de humor. Después de largos interrogatorios, la policía consiguió la confesión y el joven fue condenado a 25 años de prisión. Pero la verdadera historia de Amityville comienza días después, el 28 de diciembre de 1974, 28 días después de los asesinatos. Ese día, otra familia compuesta por el matrimonio de George y Kathy Lutz se mudó al lugar donde había ocurrido la masacre. La casa espaciosa y de muy bonita arquitectura estaba a la venta a un precio excepcionalmente barato, y los Lutz decidieron pasar por alto los violentos hechos ocurridos con antelación y compraron el inmueble, aunque solamente pudieron ocuparlo 16 días debido a los extraños fenómenos que sucedían. Desde el primer momento en que ocuparon la casa, el matrimonio y sus hijas pequeñas sintieron una presencia sobrenatural que se iba haciendo más fuerte cada día. Al principio se escuchaban ruidos extraños a lo largo del día, luego comenzaron a aparecer manchas en las paredes y malos olores sin motivo aparente, y las puertas y ventanas se abrían solas. Kathy Lutz agregaría que en reiteradas ocasiones se sintió observada en ciertas partes de la casa, principalmente en las habitaciones, y que una vez vio unos ojos rojos que la miraban desde la oscuridad a través de la ventana. De repente comenzó a tener pesadillas repetitivas con los crímenes sucedidos en la casa, pero soñando que las víctimas eran los componentes de su familia. La supuesta entidad que habitaba la vivienda trató incluso de apoderarse de los cuerpos de sus residentes, manipulándolos a su propia voluntad y obligándolos a cometer actos de naturaleza violenta, algo en lo cual los Lutz nunca han querido ahondar. A los pocos días de habitar el lugar, el matrimonio se convenció de que la casa estaba poseída por una presencia demoníaca y recurrió al sacerdote de la iglesia más cercana, quien contaría después que al tratar de bendecir la casa, escuchó una voz que lo echaba. Una voz surgió de la nada desde la planta más alta de la casa y gritó: «¡Lárgate de aquí!». Según los relatos de la época, cuando el sacerdote ingresó a la casa, el ambiente se llenó de un olor putrefacto y una nube de moscas invadió el lugar. El religioso debió luchar con una fuerza física que le impedía acercarse a la casa y finalmente fue violentamente expulsado. La visita del sacerdote marcó el punto en que los sucesos paranormales se incrementaron. George empezó a sentir presencias extrañas también, e incluso sentía miedo de abrir los grifos, pues suponía que una presencia maligna podía salir de ellos si abría la llave de paso. Las alucinaciones se hacían más comunes y la desconfianza en la familia se incrementaba. George afirmaba que su mujer se estaba transformando en una bruja, pues, según él, se le estaban cayendo los dientes y el pelo. A tal punto que los Lutz debieron abandonar para siempre la casa, que desde entonces se encuentra deshabitada y sobre la cual pesa el estigma de la leyenda de Amityville. Gracias por ver este video, suscríbete y coméntalo. Recuerda que soy Daniel de Alitus. Hasta pronto.